Hubo una disputa ayer grande en Cámara de Diputados que tuvo la resultante de poder sostener la ley de emergencia en discapacidad, no así el tema jubilaciones. Y entre esa discusión estuvo la diputada nacional de Unión por la Patria, que además es ahora candidata nacional por la provincia de Buenos Aires de Frente Patria. Hablo de Vanessa Sila. Y Vanessa, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda. Hola, buenas tardes Fernando, ¿cómo estás? Un saludo a todo el equipo ahí, a todos los oyentes de la radio. Gracias, Vanessa. Bueno, a ver, primero me gustaría escuchar tu análisis con respecto a lo sucedido ayer en la Cámara, porque el presidente lo habrás escuchado, dijo que el kirchnerismo tiene secuestrada la legislatura, que votaron un festival de gasto. Bueno, ¿cómo lo analizas? El fundamento de que no se puede aumentar 40.000 pesos más de bono a los jubilados y un 7,2%, entre otras cosas, ¿no? Porque también estaba presente la moratoria, aunque nosotros evitamos que eso se caiga y ahí finalizamos la sesión, pero de que votar ese aumento va a perjudicar las cuentas públicas es falaz. Ajá. Porque el superávit fiscal, Fernando, si hubiera superávit fiscal, primero le estaríamos pagando al Fondo Monetario Internacional y Claro. no pidiendo más de 20.000 Claro. millones de dólares nuevamente de deuda. Tenés razón. Y además, no le estaríamos quitando las retenciones al campo o las retenciones a la minería, que valga decirlo, porque también ayer fue un día donde se volvió a producir esta especie de desembarcos coloniales que venimos viendo estos últimos días, con presencia de altas figuras de Estados Unidos en nuestro país, ayer en presencia del jefe del Comando Sur, muy interesado en el litio, dicho por él mismo, Claro. muy interesado en los recursos naturales de la Argentina. Vale decir que el sector minero de la Argentina, con RIGI y con todo lo que le dieron, con la quita de retenciones, desde que llegó mi ley hasta hoy, redujo la cantidad de trabajadores en alrededor de 1.500 personas. Entonces, se está poniendo los recursos del Estado y el préstamo y los dólares en importaciones desenfrenadas o en beneficiar a sectores que son expoliadores de nuestros recursos y no benefician en nada a la gente y no benefician en nada al argentino y a la argentina de a pie. Ahora, el jubilado y la jubilada es la variable de ajuste del famoso equilibrio fiscal. Y no es que nosotros tenemos un problema con las cuentas ordenadas, porque nosotros somos hijos e hijas de Néstor y Cristina, de los 12 años de gobierno. Y en un país donde se pudo tener la mayor cobertura jubilatoria de América Latina, con jubilaciones bien pagas, además, fue por tener las cuentas ordenadas, sin endeudamiento y con generación de puestos de trabajo genuinos, registrados, que aporten al sistema de seguridad social. Porque con este camino que se está tomando, el crecimiento de la informalidad laboral es cada vez más destructivo del sistema mismo de seguridad social. Por más de que en ley bases... Sí, perdóname. No, decime, por más que la ley base... Mira, en ley bases metieron un aspecto, digamos, la primera parte de la reforma laboral, podríamos decir. Dicen que después de octubre se viene la segunda. Por eso nosotros tenemos que construir en nuestra propia modernización laboral, como nos pide Cristina, ¿no? Pero en la primera aspecto de ley bases hay dos títulos. El título 4 y el título 5 tiene un montón de cuestiones referidas a quita de multas, si vos cometés el ilícito de no registrar, quita de sanciones, de indemnizaciones agravadas, todo eso lo derogaron. ¿Cómo lo derogaron? Diciendo que esto iba a generar más trabajo registrado. Una paradoja. Pero bueno, vivimos en un momento donde se dicen cosas contradictorias y pasan como si nada, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer, Vanessa, como todo esto que vos describís muy bien, y cuando hacías el repaso del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, con un crecimiento en los salarios, con un equilibrio que era real, que no era mentira, ¿cómo se puede volver a recuperar la confianza de un gran sector de la sociedad en que el camino es por ahí? Cristina lo dijo hace muy poco tiempo, dijo, la gente está cada vez más desencantada con Milei, sin embargo, eso no significa que quizás nos vuelva a elegir a nosotros. Palabras más, palabras menos. ¿Cómo se construye eso? Porque esto que vos decís es muy cierto. Ahora, ¿cómo interpelamos al electorado? ¿Cómo volver a representar es la palabra? Bueno, claro, que es claro, el mandato que nosotros tenemos, la obligación que nosotros tenemos. Bueno, es bueno reiterar que
la líder de nuestro movimiento, la persona con más representatividad dentro del peronismo, está proscripta en la Argentina y presa. Sí. Esto para los deseadores del Perú, ¿viste? De que seamos Perú, la Sí. peruanización de la Argentina, la degradación de la democracia es parte de la faceta de que nos vengan a liquidar el país. Necesitaban correr a Cristina de la cancha. En eso a nosotros se nos redobla la obligación, que somos los auxiliares en ese vínculo, ese hilo de plata entre Cristina y el pueblo, ¿no? Entonces, mira, un ejemplo muy claro. La articulación que se hizo con todos los sectores de los trabajadores que estaba viendo que estaban siendo recién reprimidos acá en la plaza de los dos congresos, que INTA, Vialidad, la Marina Mercante, todo un grupo de trabajadores con sus respectivas organizaciones sindicales que decidieron pelear en contra de los decretos que los eliminaban como organismos, ¿no? Sí, sí. Eso se articuló en una sinergia muy positiva con el Congreso de la Nación, primero con la Cámara de Diputados, y se combinó el poder del pueblo organizado en la calle con el Congreso. Y logramos, en la sesión anterior, y ahora le toca al Senado, revertir decretos que habían nacido de delegación de facultades votadas en ley bases. O sea, hubo diputados y diputadas que votaron ley bases que se arrepintieron y derogaron esos decretos. Sí. Entonces, eso es un paso fundamental. Si la gente ve que el Congreso funciona para cuidarlos, es un camino para empezar a volver a representar. Yo no creo en la teoría del derrame de que si se cae mi ley, automáticamente subiremos nosotros, ¿no? En eso absolutamente coincido con lo que vos planteás. Sí, sí, eso no. Por eso se demanda y nosotros tenemos que tener, además de una propuesta programática que venimos construyendo por lo menos la parte que a mí me toca en la Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales del Partido Justicialista, vamos el camino de un encuentro del trabajo donde vamos a construir nosotros nuestra propia modernización laboral, que es una demanda de la sociedad, donde vamos a incorporar el gran problema de la informalidad que tenemos en la Argentina, que hoy es más del 50% de los trabajadores y trabajadoras, y además nosotros tenemos la obligación de demostrar, si no se pudo llegar a la votación de jubilados porque nos faltó, según los cálculos, ¿no?, 4 o 5 diputados, significa que está muy mal, pero también significa que está muy cerca. Okay. Porque no nos faltaron 20, 30, 50, nos faltaron 4 o 5. Y eso lo tenemos que definir como pueblo al momento de elegir a nuestros representantes. Clarísimo. Y cuando voy a ver el 7 de septiembre o el 26 de octubre, que son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el 7 y las nacionales el 26 de octubre, tengo que hacer una sola pregunta: ¿con los jubilados o en contra de los jubilados? Bueno, con los jubilados tengo que ir a votar por eso, con las personas con discapacidad o en contra de las personas con discapacidad, por el Garrahan, por los médicos, por las universidades. Es el poder del voto. Hay un solo momento donde todos tenemos el mismo poder, todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas tenemos el mismo poder, el mismo, y es cuando votamos. Todos valemos uno. Está muy bien. No vale un voto más que otro. Entonces, ese es el momento donde no hay que regalar la que tiene el pueblo humilde. Y cuando estamos en la disyuntiva, bueno, miremos lo que pasó en el Congreso. El Congreso tenía una oportunidad con lo de jubilados y jubiladas que la desaprovechó. Si bien emergencia en discapacidad se logró votar por 162 votos afirmativos, superando a los 2/3, nos faltó con el tema de los jubilados y jubiladas, porque la presión del Fondo Monetario ahí es 10 veces mayor. Claro. El sistema previsional es lo que siempre históricamente ha querido destruir el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Claro. Porque aparte es un sector que, viste, decir, bueno, no tiene sindicato, parece que, bueno, para eso están los diputados, para defender a los jubilados que no tienen sindicatos. Si Tal cual. Sí. Entonces, la oportunidad que dejaron pasar es la de validar la existencia del freno institucional a Milei. A Milei se lo frena con el Congreso. No hay otro lugar institucional donde frenarlo, porque con la justicia no podés contar, y con mucho menos con los medios corporativos de comunicación o el poder económico, que están del lado de ellos. Entonces, ¿qué nos queda? El Congreso de la Nación. Por eso es importante este debate se ponga de relevancia, y ojalá hoy el Senado dé de nuevo una muestra de validación como institución, ¿no? Como representación.
Vanessa, gracias, un placer siempre escucharte y te agradezco mucho, mucho este rato. Creo que está por ahí digamos, la primera pauta clara, ¿no? A Milei hoy se lo frena en el Congreso y está claro, Sí. y se está viendo ahí la pelea que dan. Gracias por este ratito. No, muchas gracias a vos, Fernando, a todo tu equipo y yo también los escucho siempre. Un Muchas abrazo. gracias. Abrazo grande. Vanessa Siley, que es diputada, actual diputada nacional, candidata a diputada por el Frente Patria en la provincia de Buenos Aires. Yo lo decía el otro día. A mí me parece que esta es la generación. A ver, la palabra generación es como que divido por edades, ¿no? Digo, pero esta es la dirigencia política que nunca ha dejado de representar. Quizás, claro, hay representaciones sectoriales que no están a la vista de todos, pero Vanessa Siley es una de esas mujeres que siempre ha tenido una coherencia en su militancia, en su lucha, en su compromiso, y por eso el otro día decía que me parecía que en la lista de la provincia era una lista potente, ¿no? Me quedo con esta síntesis. La discusión en las elecciones es a favor o en contra de los jubilados, a favor o en contra del Garrahan, a favor o en contra de los discapacitados. No le demos mucha vuelta a esto. Tiene razón. ¿Por qué? Porque a Milei se lo frena en el Congreso.